Jean-Pierre Serna es un crítico, un opinador, una persona que desde las redes sociales se ha hecho notar por sus análisis también. Hoy vamos a presentar este primero. Y él se pregunta algo y la respuesta es obvia. Él dice, ¿Petro es un inepto o es un estratega? La respuesta es, a mi juicio, las dos, un inepto estratega, es decir, un inepto gobernante, pero a la vez un estratega que está generando el caos y gobernando precisamente desde el miedo, desde el caos, armando todo el aparatejo y la estructura para continuar en el poder. Pónganle cuidado, por favor, a este análisis de Jean-Pierre para que se pueda tener otra óptica diferente a la que muchos tienen sobre un Petro tontazo, sobre un Petro boludo, sobre un Petro solamente dedicado a consumir cocaína y a meter alcohol. No, este Petro, ¿para dónde va? Vamos con esta nota. Hoy en el Run Run Político develaremos cómo la errada estrategia de la oposición de concentrarse en las formas y no en el fondo le está despejando el camino al presidente Gustavo Petro, pues mientras diariamente muchos de los opositores lo califican de inepto, bruto, loco, poco coherente e incapaz o delirante, Petro avanza y lo hace con método y no por accidente. Y es que el avance de Petro responde a un libreto bien conocido en América Latina, el populismo autoritario. El error más costoso de los sectores de oposición ha sido asumir que el presidente Gustavo Petro quiere gobernar respetando las reglas del juego democrático, cuando en realidad este presidente no vino a administrar el sistema, vino a desmantelarlo, y para lograrlo necesita que colapse, que implosione. Dicho de otra manera, Petro llegó a patear el tablero y lo está haciendo. Cada crisis provocada, cada choque institucional, cada nombramiento absurdo, cada insulto en redes no obedece a errores o desaciertos del presidente, sino que hacen parte de la puesta en escena de una obra bien planeada. Petro gobierna desde el caos y allí se alimenta con división, con miedo y con resentimiento social. A Petro le importa un pito su nivel de popularidad o lo que digan las encuestas. Su objetivo no es agradar, sino permanecer. Lo que realmente le interesa es instalar en las cortes, en órganos de control o en las entidades del Estado a personas afines a su ideología, con el fin de perpetuar en el poder su orilla política, incluso más allá de su propio mandato. Mientras la oposición se burla de detalles absolutamente irrelevantes y poco sustanciales, como sus tweets o su confusión geográfica o pésima ortografía, él ha logrado capturar sectores del Estado, ahondar la polarización y desgastar a las instituciones, victimizarse ante la opinión pública y posicionarse como el actor político que diariamente impone a su antojo el ritmo de la agenda nacional. Pero esta receta no es nueva. Hugo Chávez en Venezuela fue subestimado en sus primeros años de gobierno y terminó reescribiendo la Constitución, controlando el poder judicial y perpetuando a su sucesor. Rafael Correa en Ecuador usó su retórica confrontacional para vaciar de poder a sus contrapesos. Evo Morales en Bolivia desconoció referendos y judicializó a la oposición. El dictador Daniel Ortega en Nicaragua, el más brutal de todos, sofocó toda disidencia desde dentro del sistema. Todos aplicaron la misma receta: instalarse por vía democrática para luego corroer la democracia desde adentro. Todos fueron aplaudidos en su momento mientras la oposición se dividía, se burlaba o se acomodaba. El populismo no fracasa cuando el país sufre, fracasa cuando la sociedad identifica su lógica de poder y reacciona a tiempo. Así que el verdadero riesgo no es Petro en sí mismo, sino una oposición fragmentada, egoísta y sin narrativa común, que le enfrente con visión y con propósito. De cara a las elecciones presidenciales de 2026, la disgregación opositora es el mejor aliado del proyecto de ruptura institucional,
Entiéndanlo de una vez por todas. A Gustavo Petro no se le va a derrotar caricaturizándolo, se le derrota entendiéndolo. Por una sencilla razón, mientras más se le subestima, más terminará fortaleciéndose. El peligro no es la ignorancia, el peligro es nuestra ceguera. ¿Vamos a seguir riéndonos mientras el proyecto de Petro avanza? ¿O vamos a empezar a explicar o a desmontar y enfrentar la estrategia de Petro? ¿Está la oposición dispuesta a dejar los egos y las vanidades para unirse en defensa de la democracia? ¿Llegarán tarde, como en otros países, o reaccionarán a tiempo? Y es que si esta tendencia continúa, los escenarios del 2026 no serán alentadores. Podría llegar un candidato de continuidad disfrazado de independiente, con el respaldo del aparato estatal ya colonizado y la financiación del presupuesto nacional y las atractivas y millonarias líneas de subsidios estatales, música para los oídos de millones de personas dispuestas a votar. Podrá fragmentarse tanto la oposición que Petro logre imponer a su heredero con apenas 1/3 de los votos. Podría incluso haber intentos de alterar las reglas de juego para favorecer a una reelección encubierta o una reforma que extienda el dominio político del oficialismo. Y si eso ocurre, no es porque Petro fue invencible, será porque la oposición fue incapaz de leer el momento histórico, el momento de la democracia. La solución no parece ser insultar a Petro en redes sociales. El verdadero reto es construir una alternativa política sólida, creíble y convincente. Una que supere el magnetismo del populismo con argumentos, resultados y esperanza. Una que conecte con esa mayoría de ciudadanos que hoy, sin mayor análisis previo, siguen sucumbiendo a los discursos emocionales del presidente. ¿Estamos listos para construir eso? ¿O vamos a seguir regalando el futuro de Colombia? Run Run Político, con las últimas de la política.